Hola, hola, que el Señor te bendiga. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro blog, no sé De nuestra cómo lo charla. llamamos, de nuestra charla, de nuestro tiempo a través de las redes sociales de esta plataforma que es Facebook. Bueno, perdón, YouTube, no Facebook. YouTube. Primero que nada, queríamos agradecer, estamos muy, muy contentos por el recibimiento que ha tenido esta iniciativa. La verdad que mucho apoyo, muchas visualizaciones. Te animamos a que te suscribas al canal, nos ayuda mucho que te puedas suscribir, que le des likes a los videos, que los compartas y también que puedas estar atento a todo lo que vamos subiendo en la medida que podemos, ¿sí? Así que bueno, Bueno, seas bienvenido en este momento, donde sea que nos estés mirando. Realmente estamos contentos, felices de poder haber llevado un mensaje y de poder estar compartiendo una enseñanza para cada una de las vidas que nos han estado escuchando. Recibí muchos comentarios lindos, buenos, gente que me decía que había sido de bendición. Así que bueno, estamos muy felices y nos anima también a seguir. Próximamente vamos a seguir mejorando seguramente todo esto, pero realmente estamos contentos y te agradecemos un montón por estar ahí, así que suscríbete, compartilo y ayúdanos a que este mensaje, que es el mensaje también del Evangelio, pueda extenderse hasta, bueno, hasta lugares quizás impensados. exactamente, exactamente. Así que bueno, seguimos con esta línea de mensajes que venimos hablando acerca del autosabotaje. La verdad que, como decía usted, apóstol, la gente ha recepcionado muy bien esta enseñanza porque de alguna manera nos ha ayudado a todos los que nos hemos introducido en esta instrucción, en esta enseñanza, a poder interceptar ciertos patrones que pertenecen a, lo decíamos en otros episodios, ¿no? Que pertenecen al hombre que no ha sido renovado en Cristo, que no ha completado el ciclo de la santificación del ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Así que, bueno, te animamos a que puedas visitar los otros videos, los otros episodios sobre este tema, que seguramente van a completar lo que vamos a enseñar en este tiempo. Amén. Así que, bueno, continuando un poco con la idea, hay un, podríamos decir, como unos frenos, Sí, ¿no? En el ser humano, que hay que saber reconocerlos, ¿sí? Son frenos que son parte del autosabotaje. Ya hemos hablado de alguno de ellos, hemos hablado del diálogo interno, en fin, hemos mostrado por la palabra algunas cuestiones que se terminan siendo un freno en el desarrollo saludable del hombre en Cristo, del hombre en Dios. Y uno de ellos tiene que ver con el miedo, otro con la indecisión y el otro con el arrepentimiento. Pero ya voy a, porque usted dice que no me tengo que arrepentir, no, sí, te tenés que arrepentir, pero ya te lo vamos a mostrar por la palabra. El miedo, bueno, hay algo que te quiero mostrar ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 49 y 50. Te voy a leer una versión que es la nueva versión internacional. Dice, los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar y llenos de miedo. Yo quiero que puedas prestarle mucha atención a esa frase, llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Sí? El miedo, apóstol, es un mecanismo de defensa que Dios ha puesto en el ser humano justamente como parte, podríamos decir, es una parte beneficiosa. El miedo no es algo malo. El problema es cuando el miedo invade la totalidad del ser humano, cuando el miedo te llena, cuando el miedo pasa a ser algo incontrolable, inmanejable. Dice la palabra que cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua, se llenaron de miedo. Me llama poderosamente la atención esa expresión, se llenaron de miedo, porque me lleva a interpretar algo, y es que cuando alguien está lleno de algo, eso de lo cual está lleno lo termina dominando. Ustedes se recordarán en el episodio de las Torres Gemelas, muy conocido. yo no, porque era muy chica. Era muy chiquita usted. Bueno, en el año 2001. 2001, ¿no? Era impresionante ver la cantidad de gente que desde los pisos más altos, al entrar en una desesperación realmente muy fuerte,
tomaban la determinación de tirarse, ¿no? Desde esos pisos. Vaya a saber qué pasaba por su mente, pero indudablemente lo que los embargaba en ese momento era el temor, era el miedo del fuego, del eventual derrumbe que podría suceder a raíz de, bueno, de lo que había pasado. No hace falta que digamos muchos detalles del tema, es muy conocido. Pero como el miedo, ¿no? Termina, y más cuando una persona está llena de miedo, termina de alguna manera dominando a la persona y llevándolo a hacer cosas irracionales. Seguro. Eso es como cualquier cosa, ¿no? En nuestra vida, cuando uno está lleno de algo, ¿sí? Bueno, Ese pues algo lo lo domina. domina. Entonces, es importante poder entenderlo y poder analizarlo en cada una de nuestras vidas, porque muchas veces hay situaciones que nos llevan, ¿no? A lo largo de nuestra vida a llenarnos de ese temor y de ese miedo. Y yo podía ver en la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 3 cuando la palabra nos muestra, ¿no? De la desobediencia del hombre, cuando el Señor se presenta a Adán y a Eva, una vez que ellos habían desobedecido, habían comido del árbol que el Señor les había dicho que no tenían que comer, lo primero que le responde Adán a Dios es, tuve miedo, Ujú. ¿sí? Tuve miedo. O sea, em, él se equivocó, ellos se equivocaron, pecaron, hicieron lo que no tenían que hacer, pero cuando el Señor se presenta, que nosotros creemos que a ver, Dios es soberano y Él sabe cómo son todas las cosas y nada se escapa de Él. Él sabía lo que había pasado. Entonces, cuando Dios se presenta, y lo podemos ver allí en el versículo 9, que dice, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ese ¿dónde estás tú? Era un ¿dónde estás tú? De oportunidad, Ujú. ¿sí? De, Sí, de, de poder remediar o de poder nosotros enseñamos hace un tiempito atrás de que la pregunta no es que Dios estaba preguntando dónde estaba el hombre, sino que la respuesta se la tenía que dar el el hombre a sí hombre a sí mismo. mismo. Y la respuesta que tiene Adán en ese momento, ¿sí? Él dice que le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como una situación de mucho miedo y de mucho temor lo llevó a él a esconderse de la presencia del Señor. Entonces muchas veces el autosabotaje, ¿no? Tiene que ver con esto, cómo el miedo muchas veces toma control de nuestras vidas y nos hace tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Nos hace huir para el Ujú. lado contrario del que tendríamos que ir. Otro ejemplo que yo encontraba en la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en el verso 25 también, nos está hablando de la parábola de los talentos. Y dice la palabra del Señor, sí, vamos a leer del verso 24, dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, el que había recibido un talento le dijo, Señor, te conocía, mire cómo a través del miedo cambian los cristales con los que él mira Ujú. a su Señor. Dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cómo nos pasa eso? ¿Cómo el temor hace que nosotros cambiemos la perspectiva de Dios? Ujú. Que cambiemos los lentes y veamos a Dios como un hombre severo, malo, que está ahí esperando que nos equivoquemos un poco para castigarnos, y cómo terminamos escondiendo el talento, cómo terminamos escondiendo eso que Dios nos dio, y cómo termina esto dándole paso a lo que también nos habla acá, o lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que el miedo le da paso a la indecisión y la indecisión le da paso al Ujú. arrepentimiento. Entonces, como esa actitud, ¿no? O no sé, ese sentimiento, ese terror que a veces la gente siente, lo puede invadir de tal manera que le hace tomar decisiones equivocadas, Ujú. totalmente contrarias a lo que Dios está esperando de la persona, y cómo hace que nosotros cambiemos nuestro cristal de Dios y de la vida y de Así todas es. las situaciones. Ujú. Ahora, ¿es malo tener miedo? No, No, es parte de la naturaleza humana y está ahí para algo, tiene una función. El miedo está para alertar al hombre, y el miedo produce una cuestión en la mente del hombre que lo anticipa a ciertos escenarios catastróficos justamente para que tome riendas en el asunto. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo.
no sé, está a lo mejor usted durmiendo y siente un ruido raro en la casa. ¿Qué le entra? Miedo. Miedo, ¿sí? Miedo porque empieza a pensar, puede ser que se haya metido alguien, puede ser, bueno, comienza a pensar una serie de escenarios, pero ¿a fin de qué? A fin de poder alertar al cuerpo y anticiparse frente a un ataque o frente a un peligro, ¿no? Inminente. Entonces el miedo tiene una función. El problema es que muchas veces el miedo se transforma en un sentimiento permanente en la vida de la gente. Y hoy, más que nunca, Apóstol Gaby, yo creo que estamos en un tiempo de la humanidad donde la gente ha cultivado el miedo. El miedo es parte de su día a día. Mire, el miedo es un ladrón silencioso, es un ladrón silencioso. Gente que en su cabeza crea escenarios catastróficos. Por ejemplo, yo siempre lo pongo como un ejemplo en tono de broma, ¿no? Pero a veces me ha tocado decirle a alguien, mire, necesito hablar con usted el próximo martes en la reunión de oración o después de la reunión de oración en la oficina de la iglesia, necesito hablar con usted. Y cuando me siento con esa persona y le cuento de lo que quería hablar, que tal vez era un proyecto o una idea, qué sé yo, y en algunas oportunidades me ha pasado que me han dicho, ay, menos Me mal, volvió el alma al cuerpo. ajá, pensé que me iba a retar por algo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay en tu mente? ¿Por qué estás pensando eso? Y así hay mucha gente que está continuamente creando en su cabeza escenarios catastróficos de cosas que no pasaron y que muy probablemente no pasen, pero la inclinación es pensar mal. La inclinación es pensar en el problema, en la catástrofe, en la mala noticia. Y la Biblia nos declara y nos dice que no tendríamos temor de malas noticias. ¿Sí? O sea, es imperativo que entendamos este principio, porque hoy hay mucha gente dentro de la iglesia que camina con miedo, con temor. Pareciera que se olvidaron de las promesas, pareciera que no recuerdan el Dios que tienen. Entonces es un ladrón silencioso que está allí, ¿no? Y que te roba los sueños, que te roba las oportunidades, te roba la paz, ¿sí? Entonces es imprescindible que aprendamos, ¿sí? A que el miedo es algo que está en el ser humano. Tiene una función para el cuerpo, tiene una función para el plano físico en el cual vivimos, pero no nos puede dominar. Por eso la palabra en el Salmo 56, verso 3, declara algo. Dice, cuando tengo miedo, en ti confío. O sea, no está mal tener miedo, no está mal sentir temor. Lo que está mal es que eso te embargue, te llene Te y, paraliza. y te paralice y no te permita depositar tu confianza en aquel que puede sacarte de cualquier situación, ¿no? Sí, porque cuando el miedo te paraliza, lo que hace es darle paso a lo siguiente, ¿no? Y te volvés una persona indecisa, Ujú, ¿sí? Hay mucha gente que no toma decisión, no se decide, no toma acción y deja, ¿no? Que el tiempo decida por ellos. Y es como que están como dice la Biblia, ¿no? Esos que son como la onda de la mar, que va y viene, o sea, dejando que todo fluya. Y, y lamentablemente, cuando nosotros no tomamos las decisiones a tiempo y dejamos que sea el tiempo el que decida por nosotros, generalmente todo lo que venga no va a ser lo que Dios había planeado, lo que Dios había proyectado para nuestras vidas. Entonces, tristemente, una persona que está llena de miedo, lo que va a hacer o lo que cuál va a ser su accionar, la indecisión, ¿sí? La indecisión. Y vemos nosotros mucha gente en esa condición, ¿no? De indecisión, de doble ánimo, de inconstancia, paralizadas en proyectos, en sueños, paralizadas en su llamado en Dios, sin saber para dónde tirar, sin saber para dónde ir. Y la Biblia habla de esto, ¿no? De que el hombre de doble ánimo es es inconstante. inconstante en todos sus Ujú, caminos. Entonces, cuando muchas veces nos podemos llegar a enojar, ¿no? Por ujú. personas decir, pucha, la inconstancia, pero tendríamos que ir a la raíz, ¿sí? A la raíz de por qué hay mucha gente que actúa como actúa. Y yo creo que es por eso, es porque ese miedo muchas veces lo hablábamos en episodios anteriores, ¿no? El miedo no solamente al fracaso, sino el miedo a dejar la Ujú. comodidad y la zona de confort. Claro, ahí viene la otra parte, ¿no? La otra parte que tiene que ver con el arrepentimiento. Ujú. Y usted me dirá que no me tengo que arrepentir. Sí, de tus pecados te tenés que arrepentir, de la vieja vida que llevabas sin Cristo. De eso te tenés que arrepentir. Pero hay gente que se arrepiente de estar en los caminos de Dios. Le pasó a la nación de Israel. La nación de Israel le puso el grito en el cielo a Dios diciéndole, pero es que nos trajiste acá al desierto a morir. Nosotros en Egipto teníamos tumbas donde podíamos ser enterrados, comíamos
pescado, comíamos puerro, comíamos ajo, y comenzaron de alguna forma a arrepentirse de haber tomado la decisión o de haber aceptado el desafío de Dios de salir de esos 400 años de esclavitud para poseer una tierra y se arrepienten de eso. Amado, tenemos que entender lo siguiente. Claro, cuando estos mecanismos empiezan a operar y obviamente el hombre no está fortalecido en la fe, la mujer no está fortalecida en la fe, se empiezan a dar estas cosas, la persona se llena de miedo, comienza a volverse indeciso dentro del plan eterno y perfecto de Dios y se arrepienten, gente que decide volver atrás, gente que decide volver al mundo, gente que decide volver a la vieja vida, porque no entendieron que había situaciones que estaban trabajando en contra del proyecto de Dios con ellos. Por eso para mí, es muy importante entender esto, porque cuánta gente hemos perdido, cuánta gente ha salido de nuestras filas abortando un propósito, abortando un sueño de Dios en ellos, por no saber reconocer estos mecanismos que el infierno utiliza justamente para sabotear el sueño de Dios con ellos. Seguramente. Y hablando también, ¿no? del arrepentimiento, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? De personas que me han dicho, antes de conocer al Señor me iba re Mm, bien, o sea, pero desde que llegué al Evangelio, desde que... Pareciera que todo me sale mal. Y el Evangelio es una buena noticia, o sea, todo lo que nosotros vivimos en el Señor, aunque tengamos tribulaciones momentáneas, aunque tengamos que pasar por situaciones donde vamos a tener que atravesar situaciones difíciles, pero el fin de todo eso es una buena Ujú, noticia. Entonces, la buena noticia es Cristo para nosotros. Entonces, si tuviéramos esa seguridad, ¿no? Podríamos echar fuera ese temor, porque dice la Biblia que el perfecto amor ujú, es el que echa fuera el temor. O sea, cuando entendemos realmente el Evangelio y Cristo está en nosotros, es echado fuera todo temor. Y si no es así, bueno, algo hay que trabajar ujú. en nosotros. Exactamente. Por eso el libro de Filipenses habla, ¿no? De olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Yo creo que ese fue el problema de Israel. Ujú, Israel no olvidaba lo que quedó atrás. Entonces, por ende, no podía extenderse a lo que venía por delante. O sea, para ellos el futuro era incierto, ujú, ¿sí? Para ellos el futuro era incierto, porque no podían olvidar lo que había quedado atrás. Ese lugar de confort, de comodidad, como hablábamos recién, que muchas veces el temor es a eso, ¿no? A dejar el lugar seguro, el lugar de la seguridad, aunque seas un esclavo de ese lugar. ujú. Aunque estés esclavizado en un Más lugar, vale más malo vale conocido más vale esclavo en Egipto que que libre señor en en Canaán. Canaán. Entonces, creo que esa es una de las herramientas que usa, ¿no? El temor y el miedo en nuestras vidas, ¿no? De autoconvencernos o de convencernos de que más vale esclavo Ujú, en Egipto que ser señor en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Por eso Israel miraba constantemente para atrás y recordaba los puerros, recordaba las tumbas, recordaba cuando estábamos allá y no podía tener claridad de que la tierra a la que ellos iban a ser introducidos era una tierra que fluía leche y miel. Y por eso ellos estaban paralizados en el desierto. ujú. Por eso estuvieron Y un eh, camino de 40 días se se- transformó en en 40 años 40 y años. toda una generación murió sin ver aquella tierra prometida, sin introducirse a aquella tierra prometida. Entonces, como el enfoque incorrecto, como el miedo te hace tener un enfoque incorrecto, mirar atrás, Ujú, mirar lo que estás dejando, evaluar ese lugar de la comodidad y no extenderte a lo que viene por delante. así es. Y ya para ir cerrando un poco la idea de esto, el Señor me hablaba fuertemente de algo y quiero compartirla la idea y dejarla ahí también para que puedas meditar en esa idea que el Señor ponía en mi corazón. Y es que muchas veces la gente llega al Evangelio buscando felicidad y Dios en ningún momento nos promete felicidad. Y yo creo que es una vaca sagrada que tenemos que matar Sí, dentro del pensamiento cristiano. Dios no te llamó, Dios no pagó un altísimo precio por tu vida para hacerte feliz, aunque eso suene raro o suene no, a... no es lo que me vendieron. Claro, no es lo que me dijeron, no. La palabra de Dios es clara, la idea de Dios es darte paz.
y paz no es sinónimo de felicidad. Cuando buscamos, si tenés la oportunidad de tener un buscador, por ejemplo, en tu celular, en las versiones como por ejemplo Reina Valera, la palabra feliz aparece una sola vez. La palabra felicidad aparece una sola vez. Pero la palabra paz aparece 383 veces. La idea de Dios no es que el hombre eh, sea o que persiga la felicidad, porque la felicidad, podríamos decir, es muy subjetiva y depende de la mirada de cada uno. En cambio, todos podemos estar de acuerdo en lo que es paz. O sea, por ejemplo, para usted a lo mejor felicidad, A mí me hace feliz el sushi, el a usted sushi, no, por ejemplo. A mí por no, yo ejemplo. tengo otro parámetro para felicidad. Entonces, la felicidad es muy subjetiva y Dios no está buscando darnos cositas para hacernos felices en el día a día. Lo que Él busca en nosotros es la paz, que podamos vivir en paz para con Dios, que tengamos paz para con Dios, ¿sí? Que habitemos en un estado de paz donde el pecado no nos separe, donde el pecado no sea un problema entre Dios y nosotros, porque la idea de Dios siempre fue habitar en medio de su pueblo y expresarse a través de su pueblo, teniendo una comunión a través de Cristo. Entonces, cuando el cristiano cree que la idea de Dios es hacerlo feliz, estamos poniéndole un límite muy, ¿cómo decirlo?, muy humano a Dios, ¿sí? La idea de Dios es que caminemos en completa paz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, vamos a comprender cuál es el objetivo de los enemigos. El objetivo de los enemigos no es robarte la felicidad, Es el- robarte la es paz. robarte Ujú. la paz, la tranquilidad, la confianza de saber en qué Dios has creído y en qué Dios has confiado. Cuando el enemigo logra robarte la paz, cuando el enemigo logra robarte la confianza en aquel Dios que te ha llamado, en alguna manera podemos decir que ganó la partida. Pero bueno, para eso estamos en este episodio, ¿no? Hablándote de esto, para que te despiertes a esta realidad. Y no te estoy diciendo con esto que Dios no te quiere ver feliz. Por supuesto que sí. La Biblia señala cosas como, por ejemplo, que Padre de vosotros, que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Por supuesto que Dios también es un Dios generoso que trae abundancia, prosperidad, salud a su pueblo. Pero no es el objetivo final de Dios. El objetivo final de Dios es que caminemos en paz, en comunión con Él, expresándolo a Él, ¿sí? A través de la iglesia, ¿no? Bueno, y ese ya es otro tema que seguramente vamos a dialogar en otro momento. Pero bueno, espero que esta palabra haya sumado, te haya Que servido, haya sido de bendición. te haya alcanzado. Y bueno, te esperamos en un próximo episodio. Seguiremos hablando un poquito más acerca del autosabotaje. Y bueno, estoy seguro que todos estos principios te van a ayudar a poder sanar estas cosas y caminar en fe. Siempre lo decimos, la idea de Dios es que tengas una vida espiritual saludable. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Chau, chau.